corazón. Hoy vuelve a tomar el trono. Hoy abrimos nuestro corazón para que entre el Rey de Gloria. Hoy abrimos nuestro corazón. A que entre el Rey Jesús, Rey de Gloria. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón, para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jesús. Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Es Jesús. Él es el Rey. Entra Rey de Gloria para que entre el Rey Jesús, el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón para que entre el Rey. Yo sé que hay más. Maravilloso tú eres. Fascíname con tu persona. Y llévame a descubrir más de ti. Sé que hay más. Maravilloso tú eres. Fascíname con tu persona. Llévame a descubrir más de ti. Sé que estamos terminando hoy el año y como decía antes, no es que porque terminamos el año comienza algo muy distinto, ¿no? ¿Viste cuando vos cumplís los años y te dicen, ¿y cómo te sentís? Y la verdad, igual que ayer. ¿Cómo te sentís? ¿Más viejo? No, qué sé yo. Me siento igual que ayer. Entonces, así que a veces el año calendario no implica para nosotros un cambio real, pero yo siempre le pido al Señor que nos dé la sabiduría para entender los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen, para poder estar en la posición correcta, para estar con la actitud correcta, para estar alineado a lo que Él quiere hacer. Yo creo que la vida espiritual
tiene dos opciones. Uno, o vas haciendo las cosas, intentando hacer las cosas en tu fuerza. O dos, aprendes a orientar la vela en el sentido que el Espíritu sopla. La primera opción no te la recomiendo, es agotadora. La segunda, llega un momento que se disfruta. Al principio genera vértigo, pero después se disfruta. Y yo le pido al Señor, como todos los años, que Él me dé una palabra. Ahora, también me pasa, te confieso, estamos en familia, ¿no? Ya después de estos años hay confianza. Que a veces digo que tenemos esta cuestión de la palabra profética de principio de año, casi como un horóscopo espiritual, ¿viste? Entonces yo no oro, no leo la palabra, no me congrego, no voy al grupo de conexión, pero abro el diario del domingo y a ver, yo soy de Sagitario, decía la Tanaferro, ¿viste? ¡Ah, mirá! Y entonces yo le pedí al Señor que esto no fuera así, sino por el contrario, que fuera una palabra que nos alineara a lo que Él quería hacer. Está en Ezequiel capítulo 47. Y te digo esto a modo de introducción porque creo que si esta palabra es profética, lo es fundamentalmente porque la Biblia, la palabra de Dios, es la profecía más segura. ¿Amén? ¿Cuántos sabían eso? Y creo que si esta palabra es profética, además de pastoral, es profética porque busca ayudarnos a entender los tiempos, busca ayudarnos a ser entendidos en los tiempos, no solo en este año, no solo en el 2024, sino fundamentalmente en los tiempos de este nuevo pacto en el que Dios nos permite vivir. Ahora te voy a contar un poquito de qué se trata, pero me gustaría que pudiéramos leer juntos Ezequiel capítulo 47, que dice así: el hombre me trajo, ahí búscalo en tu Biblia, porque acá vamos a tener otras cosas. Búscalo en tu Biblia. Ezequiel capítulo 47. El pasaje y el mensaje que hoy quiero hablar y que creo que puede ser de repercusión en este año que viene, se llama Aguas de Sanidad. Y tiene que ver con la función de la iglesia en este tiempo profético en el que el Señor nos hace estar. En este tiempo que Dios ha hecho un pacto con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, a través de la sangre de Jesús. Y que yo oro que en este 2024 en nosotros se haga muy evidente, se haga muy claro, se haga muy contundente. Ezequiel capítulo 47 dice así: resulta que hay un ángel que lo lleva al profeta de un lado para el otro y dice: el hombre me trajo a la vuelta, de vuelta, decí conmigo, me trajo de vuelta a la entrada del templo. Y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde la fachada del templo da. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó: ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá.
Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores. Desde Engadi hasta, mira este nombre, ¿no? Esto es para ponerle a tu hijo así como este. Eneglashin, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo, pero sus pantanos y sus ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Hasta acá la palabra del Señor. Si podemos subir un poquito este micrófono. Quiero ponerte en contexto porque el profeta está siendo guiado en una visión de Dios. Está siendo guiado para ver algo de lo cual no participará. Y como dice el escritor de Hebreos, que a los héroes de la fe se le revelaron cosas que no eran para ellos, sino que eran anunciadas para nosotros. Así es esta visión, anunciada para este tiempo. Anunciada no solo para el 2024, sino también para el 25 y 26 y para cada año en el cual Dios nos permite vivir en una dimensión de gracia que los que vivieron en el antiguo pacto no pudieron vivir. Por eso yo digo que si esta palabra es profética, lo es fundamentalmente porque nos ayudará a ser entendido en el tiempo en el que estamos, principalmente en este tiempo de un nuevo pacto, para que 2024 sea la evidencia de hijos e hijas entendidos en los tiempos. Si esta palabra es profética, lo es para poner nuestro foco en la eternidad. Si esta palabra es profética, es para entender el tiempo en el que estamos y ser conducidos en la dirección correcta. Juan el Bautista fue entendido en el tiempo y fue entendido en su propósito. Dice que vinieron sus discípulos y le dijeron: Maestro, mira que el que estaba contigo, están hablando de Jesús, del otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esto es lo que hace ser entendido en el tiempo. El ser entendido en el tiempo es: ahora es el tiempo del novio. El amigo del novio, ¿qué hace? Se alegra con la voz del novio. ¿Por qué? Porque ser entendido en el tiempo y ser entendido en el propósito te alinea en el proyecto de Dios, te alinea en el tiempo de Dios. Entonces, si vos querés estar alineado para este 2024, para donde el Espíritu está soplando, tenés que ser entendido en el tiempo y entendido en el propósito. Isaías 51 profetiza sobre el tiempo del nuevo pacto en que Dios está haciendo entrar a su pueblo. Dice: sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Quiero empezar dándote una pequeña distinción entre el tiempo del profeta Ezequiel, entre el tiempo del profeta Isaías, el tiempo del antiguo pacto, el pacto de la ley, y el tiempo de este nuevo pacto en que Dios nos permite vivir hoy. Dios hizo un pacto con su pueblo, dándole la ley, diciéndole
todo aquello de lo que debía abstenerse, todo aquello que le era peligroso, todos aquellos pecados que llevarían su vida a la ruina. Dios en el antiguo pacto puso énfasis en expresar el peligro y la consecuencia del pecado. Y Deuteronomio 29 dice, estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moisés convocó a todos los israelitas y le dijo, vosotros viste todo lo que hizo el Señor en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con vuestros propios ojos viste aquellas grandes pruebas, señales y maravillas, pero hasta este día el Señor no os ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Interesante, ¿no? Vieron lo que Dios hizo en Egipto, tuvieron la ley en el Horeb, pero hasta ahora no tienen ojos para ver ni oído para oír. Fuerte. ¿Viste cuando yo cuento de mi testimonio personal, ¿no? Que la palabra de una u otra manera me era anunciado y yo iba a la misa y en la misa se leía la Biblia. Yo iba a un colegio cristiano y en el colegio se escuchaba la Biblia. Pero a mí no me entraban las balas. ¿A cuántos le pasó así? Que la Biblia la conocían, pero no le entraban las balas. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo el que pone ojos para ver y oído para oír. En un antiguo pacto, el pueblo de Israel había visto los truenos, las nubes, la columna de fuego, la columna de nube, pero aunque habían visto las plagas de Egipto, cómo Dios los había liberado de toda la esclavitud de Egipto, dice que todavía no se le abrían los ojos, no se le abría la mente. El antiguo pacto era Dios revelando su poder por fuera de la persona, mostrando lo que Él era, lo que Él podía hacer, pero ¿sabes qué? Adentro de la persona había una dureza de corazón. Adentro de la persona había falta de entendimiento. Adentro de la persona no había luz. Y entonces, aunque el mar rojo se abrió en dos, el pueblo seguía pecando. Y así estábamos nosotros, sabiendo las consecuencias del pecado, pero pecando. Así vivíamos nosotros, escuchando la palabra de Dios, pero como dice Job, solo de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Solo de oída, escuchábamos al Señor y en nuestra vida pasa esto. A veces escuchamos la palabra, pero no tenemos oídos espirituales para oír. A veces vemos lo que Dios está haciendo, pero no hay en nuestro corazón la gracia del Espíritu Santo, la luz para asimilar lo que Dios está hablando. Pero gracias damos a Dios de que estamos en un nuevo tiempo. Queremos ser entendidos en este tiempo. Queremos ser entendidos en este nuevo pacto. Jeremías 31 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que aquellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con mi pueblo Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño al más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida, desde la torre de Hanael hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en línea recta, desde allí hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa. Todo el valle donde se arrojan los cadáveres y la ceniza, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón y hasta la puerta de los caballos en la esquina oriental estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada.
Así lo dice el Señor. Estamos en el tiempo de un nuevo pacto. Estamos en el tiempo de la gracia del Señor. Y lo que el profeta Ezequiel está profetizando es el tiempo en que la presencia del Señor no solo queda en el templo, sino que la presencia de Dios corre por los umbrales e invade la ciudad, e invade la tierra. Lo que el profeta Ezequiel está profetizando y está viendo, de lo cual nosotros somos beneficiarios, es el tiempo de un nuevo pacto donde el Espíritu de Dios no solo estará en el cielo, sino que el Espíritu de Dios correrá en la tierra, estará en cada uno de sus hijos y sus hijas, y la vida del templo llegará a la ciudad. Este pasaje comienza diciendo: aquel hombre, aquel varón me llevó de nuevo a la puerta del templo. Quiero hoy hablarte de 4 puntos que yo creo que regirán este año. Lo primero y principal, Dios puso en evidencia, la pandemia puso en evidencia que si vos y yo no tenemos una relación de intimidad con Dios, si vos y yo no tenemos una relación de búsqueda de la presencia de Dios, de oración, de palabra, de humillación en su presencia, si no tenemos comunión con Él, no hay nadie que pueda hacerlo por vos. Lo que la pandemia puso en evidencia es que si vos no tenías el pastor que te ponía la comidita en la boca, no tenías nada en tu casa, estábamos fritos. Por eso yo siento que Dios está comenzando a llevar a la iglesia de vuelta al templo. De vuelta a su presencia, derribando toda religiosidad, derribando todo lo que hacemos por mera inercia, por mero acto exterior. El pastor Mariano Senewald dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice: lo que nace en intimidad y crece en comunidad es lo que transforma la realidad. Y yo siento que Dios está llevando de vuelta a comenzar de cero. Dios está llevando de vuelta a la iglesia al punto de la búsqueda de la presencia de Dios como nunca antes. Dios está llevando a la iglesia a la búsqueda de la intimidad personal, a la búsqueda de su presencia como nunca antes. Y no por veros actos exteriores. No. Una búsqueda sincera, genuina, de corazón contrito y humillado. Jesús llega al templo y ve que estaban vendiendo palomas, había monedas de cambio. ¿Por qué? Porque dice que varias veces al año los varones, por causa de la ley, estaban obligados a ir a ofrecer sacrificio al templo. La ley así lo preveía. La ley así lo decía. Dios había hablado que había que ir al templo a adorarlo. Entonces, para no ir con tu vaca todo el camino, para no ir con tu ovejita todo el camino, para no ir con la jaula de las palomas todo el camino, ¿qué hacía la gente? Iba y compraba en la puerta. Entonces se había armado un mercadito. ¿Estaba mal? La ley decía que había que entregarle a Dios eso. Parecía ser una facilidad, pero dice que Jesús se llena de ira y agarra cuerdas de soga y empieza a derribar la mesa de los cambistas y empieza a tirar todo y dice: no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones. No hagan de la casa de mi padre un mercado. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Jesús dice eso? Si en teoría esta gente venía a facilitar el culto. Jesús dice eso porque dice que la Biblia enseña que Él veía en sus corazones.
Dice, no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de nada, de ningún asunto, porque él veía el corazón de la gente. Quiero decirte algo, Jesús agarra esas cuerdas y derriba las mesas porque él vio que el culto se había convertido en un acto meramente exterior. Y el riesgo que vos y yo tenemos es que el culto se convierta en algo meramente exterior. Yo vengo el domingo, yo levanto las manitos, yo cierro los ojitos, yo pongo mi ofrenda, yo pongo mi diezmo, yo voy al grupo de conexión, pero ojo que Dios no te diga que tu cuerpo está acá, pero tu corazón está lejos de Él. Ojo que Dios no te diga que estás acá, pero tu mente está lejos de Él. Cuando estás acá, no estás para ver al músico, no estás para ver al predicador, estás para encontrarte con Él. A mí me pone feliz que cuando lleguemos todos tengamos algo para hablar, algo para decir, algo para encontrarnos, porque es cierto, nos queremos, nos extrañamos en la semana. Esta semana no hubo pádel y el martes estuve de vacaciones y me dijeron, ¿cuánto hace que te fuiste? 6 días. Pero parece un montón. Y me encanta que sea así. Pero no nos podemos olvidar de que fundamentalmente, si es que somos hermanos, es porque Él nos ha hecho sus hijos. Y si hay alguien que merece toda nuestra atención y nuestra devoción cada vez que nos juntamos, es Él. Es Él, es Él, es Él. Por eso yo siento que su voz nos está llamando de vuelta a su presencia. Nos está llevando al templo, nos está llevando al lugar donde Él habita. Y la pregunta es si podemos ser guiados a donde Él está habitando. Tenemos que entender que el propósito de nuestra vida es conocerlo a Él y responder a su voz. El propósito de nuestra vida es conocer a Dios y responder a su voz. Ese es. Hay gente que va buscando el propósito de su vida. ¿Sabes cuál es el propósito de nuestra vida? Conocerlo a Él y responder a su voz. Para eso estamos. Claro, conocerlo a Él y mantenerse fiel es desafiante a veces, ¿no? Porque a veces son necesarias las tormentas para conocer que el viento y las olas le obedecen. Conocerlo a Él a veces es desafiante, ¿no? Porque hace falta que todo se mueva alrededor, que todo se sacude alrededor para saber que Él es la roca firme. A veces es necesario morir para conocer que Él es la resurrección y la vida. A veces es necesaria la oposición para conocer nuestra debilidad y su gracia. Pero gloria a Dios por eso. Hubo tiempo de tormenta en mi vida, como yo decía más temprano, ¿no? En donde los trágicos no de Dios parecían hacer mover todo a mi alrededor. Pero yo entendí que si nos mantenemos fieles tarde o temprano podremos comprobar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo estás hoy?
¿Estás pudiendo comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es no, quiero decirte algo. Si te mantenés fiel a Él, tarde o temprano lo vas a comprobar. Por eso no te contamines. Por eso no dejes ni que el peso, ni del pecado, ni ningún otro, ni de la amargura, ni del rencor, no dejes que te inmovilice. Seguí caminando. Camina fiel. Camina fiel. ¿Por qué? Porque necesitamos una y otra vez volver a su presencia, volver a mirar a Jesús, que Él nos explique lo que no podemos entender, detectar si en algún momento estamos perdiendo nuestro enfoque, estamos perdiendo nuestro primer amor, si en algún momento estamos perdiendo la frescura de la relación con Dios, si hemos perdido el celo por su casa, si hemos perdido el celo por su presencia, si hemos perdido el hambre por su palabra. Necesitamos detectarlo. Tiene que haber, a mí me gusta una frase que usa Ivana, ¿no? Dice, tener como un vigía. Tener como, o sea, que vos puedas olvidarte de cambiar el aceite hasta un cierto límite, porque en un momento el vigía te dice vas a fundir el motor. Tu relación con Dios no puede seguir así. Hay algo que estás perdiendo. Y a mí me gusta lo que Jesús le dice en el Apocalipsis a la iglesia que ha perdido su primer amor. Dice, mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído. Porque en algún momento estuviste en el lugar correcto. Entonces es como que hay que desandar, decir, ok, estoy apático, estoy confundido, estoy incrédulo, estoy en desesperanza, perdí el hambre por la palabra, perdí mi capacidad de soñar los sueños de Dios, perdí este arrojo para caminar con fe, lo perdí. Ok, bien, hay que desandar, ¿no? Como Michael Jackson, ¿viste? Caminaba para atrás. Hay que desandar el camino hasta encontrar el punto exacto donde lo perdí. ¿Dónde lo perdiste? ¿Dónde lo perdiste? Dice que el varón lo llevó de vuelta a la puerta del templo. Dios te llevará nuevamente al lugar donde perdiste tu comunión, donde perdiste la relación, donde perdiste la pasión, donde perdiste la fe, donde perdiste la esperanza, donde perdiste tu gozo, donde perdiste tu paz. ¿Dónde perdiste tu paz? ¿Dónde perdiste la comunión con el Señor? ¿Dónde perdiste el primer amor que te hacía mirar toda la luz de la palabra, a la luz de las promesas? ¿Dónde estabas? Mira de dónde caíste. Porque en el momento en que seguimos caminando por inercia, pero ya no somos movilizados por la presencia de Dios, nuestra vida espiritual se vuelve religiosa, se vuelve meramente basada en actos exteriores. Yo sigo levantando mis manos, pero mis manos ya no son santas. Yo sigo levantando mis manos, pero ya no son en señal de rendición. Yo sigo levantando mis manos, pero ya no son en señal de dependencia. Yo sigo cantando, pero ya no sigo prestándole atención ni a lo que digo, ni entendiendo lo que digo. Yo sigo ofrendando, pero ya no tengo el más mínimo entendimiento de que todo viene de Él. Y cuando vienen recursos a mi mano, ahora vienen con un propósito. Y ya dejé de entender que la abundancia viene con propósito, de que el reino de Dios se extiende sobre la tierra. No solo proveerme. ¿Sigo ofrendando? Sí. ¿Sigo diezmando? Sí. Pero ya no tiene ningún sentido espiritual. El Salmo 51 dice, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario te los traería, dice David. Si fuera tan fácil. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está quebrantado? ¿Está maleable para las manos del alfarero? Seguí siendo ese niño, porque el reino de los cielos es para los que son como niños.
¿Seguís siendo ese niño, esa niña? ¿O ahora te parece que hay cosas que son para los que recién conocieron al Señor? ¿Cómo estás? Porque Dios este año nos llevará de vuelta a la intimidad, de vuelta al templo, de vuelta a su presencia, porque es desde la intimidad, creciendo en comunidad, que se transforma la realidad. No es de otra manera. Son sus diseños, es conectados con la vid, es siempre fluyendo la vida de Él, es siempre que en nuestras venas corre la vida de Él, porque en nosotros no hay nada bueno. Dice, separado de mí, nada podéis. Gloria a Dios. A veces, más miedo que al pecado, le tengo a la inercia. Más miedo que al pecado, le tengo al piloto automático. Dios nos está llevando de vuelta a su templo. Nos está llevando nuevamente a su casa. Tenemos que entender que el propósito de nuestra vida es conocer a Dios y responder a su voz. Lo segundo que quiero decirte, que de su presencia sale un río. Que de su presencia sale una fuente inagotable que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuente inagotable, disponible para los hijos y las hijas de Dios. Dice Juan 7, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De vuelta, venir a la fuente. Pero no queda ahí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Y el verso 39 lo aclara. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué visión tiene Ezequiel? ¿Qué río ve fluir Ezequiel saliendo de abajo de la puerta del templo? Es el fluir del río del Espíritu Santo preparado para este tiempo. Lo que quiero decirte es que en este 2024 todo lo que Dios comience en intimidad se convertirá en un río que va a crecer en comunidad y va a transformar la realidad de la ciudad. Dice, de su interior correrán ríos, correrán ríos. Hay ríos de sanidad, hay aguas de sanidad, porque el Espíritu Santo es una fuente inagotable. Cuando el libro de Ezequiel dice, salían por debajo de la puerta del templo, esa palabra en el original se traduce también como goteaba. Vio como una gotita que empezó a salir. Empezó de a poco, ¿no? Hay veces que hay una búsqueda de Dios, hay una búsqueda y parece ser que en un principio es de a poco, ¿no? Que hay algo, que hay un fluir. Cuando empezamos la escuela de ministerio, pareciera que empezamos de a poquito y con mucho miedo. ¿Estás seguro que Dios me puede hablar? ¿Estás seguro que Dios puede traer sanidad? ¿Estás seguro que Dios puede revelarme algo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y parecían que eran gotitas hasta que eso se empezó a crecer. Empezó a crecer y se convirtió en un río. Por eso quiero decirte, no menosprecies el tiempo de las gotitas, del goteo. No menosprecies el tiempo de los pequeños comienzos, porque si te mantienes fiel, Dios lo va a hacer un gran río. Se convirtió en un río tan grande que Dios le dijo al profeta, acércate un poco más. Y dice que le llegaba a los tobillos. Ya no eran gotitas que vos el charco lo pisás y hace splash. Ahora ya el agua llegaba a los tobillos y siguió avanzando.
Y ya el agua le llegaba a las rodillas y después le llegaba a la cintura, hasta que llegó un momento que el río era tan impetuoso que solamente se podía cruzar a nado. ¿Qué quiere decir el profeta? Que dice, llegó un momento en que o me dejaba llevar por el río o salía. Quiero decirte algo, hay niveles de profundidad en nuestra vida espiritual. ¿En qué nivel estás? Hay niveles de profundidad en la vida espiritual. Salió con una cuerda de medir en la mano, midió. Hay niveles, hay niveles. Hay niveles. ¿Y sabes cuál es la unidad de medida? Yo creo que la unidad de medida es el tamaño de nuestro sí. Yo creo que la unidad de medida es el condicionamiento de nuestro sí. Yo creo que el nivel del agua es inversamente proporcional al nivel de condicionamiento de nuestro sí. Sí, Espíritu Santo, pero en este horario. Sí, Espíritu Santo, pero de esta manera. Sí, Espíritu Santo, pero con este tipo de gente. Sí, Espíritu Santo, pero con este tipo de iglesia. Sí, Espíritu Santo, con esta música de adoración. Sí, Espíritu Santo, con... Sí, pero. Cada pero es te baja la agüita. Te baja la agüita, te baja la agüita, te baja la agüita, hasta que ya no sube agua al tanque. Hay niveles de profundidad en el espíritu, pero el llamado fue a cruzar. El llamado fue a ir más profundo. El llamado al profeta fue que en este tiempo el río estaba disponible con todo su ímpetu y con toda su fuerza. Con todo su ímpetu y con toda su fuerza, el Espíritu Santo está disponible. Dice que Jesús recibía el Espíritu Santo sin medida. Dice, clamen al Padre, y ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre les dará de su Espíritu a aquellos que se lo pidan? Es el Espíritu Santo, ese que dice 2 Corintios 3, dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo le es quitado. ¿Cuánto nivel de revelación querés para este 2024? Depende de cuánto del Espíritu pueda ser lleno. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. El Espíritu. Nuestro nivel de transformación, nuestro nivel de revelación, nuestro nivel de manifestación de la gloria de Dios depende de cuánto podamos ser llenos de ese río, de ese espíritu. Hay un llamado de Dios a ir a aguas más profundas. Hay un llamado a ir al templo, pero hay un llamado a dejar que el río fluya en tu vida. Y hay un llamado a ir más profundo en ese río. Hoy quiero decirte que el Espíritu Santo está disponible y el Padre lo daría sin medida, pero necesitamos entender que dependemos de Él para cada cosa. Necesitamos entender que dependemos de Él cada mañana, cada tarde, cada noche. Para todo lo que hacemos necesitamos una llenura del Espíritu. Hay tiempo que es simplemente necesario llenarnos de su presencia. Romanos 8 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El llamado de Dios y el llamado de Dios al profeta es entrar en el río del Espíritu para ser guiado por el Espíritu. Este es el tiempo de los hijos y las hijas de Dios, hechos hijos por la sangre de Jesús y hechos hijos por la obra del Espíritu. Hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, llevándonos a vivir por los intereses de Dios. Hay una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, llevándonos a vivir en el fruto de la vida de Cristo. Hasta ser revestido de Cristo, hasta que el que te vea y que me vea, vea a Cristo.
Hechos 10:43 dice que Pedro estaba anunciándole el evangelio a Cornelio y dice, y si el espíritu de... Mira lo que dice, de este dan testimonio a los profetas, está hablando de Jesús, ¿no? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado en su nombre. Punto. El que estaba escribiendo dijo, la prédica venía bárbaro, pero mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo me lo imagino, onda como que, Pedro, está bien, pero estoy corto de tiempo porque tengo que hacer otra cosa acá, así que ahorrémonos paso. ¡Puf! Lo que tenían que saber ya lo escucharon, que en Jesús está el perdón de los pecados. Yo pongo la convicción de pecado, yo pongo el entendimiento de la justicia divina, yo hago todo el resto, ¡pum! Cayó. Mientras Pedro aún estaba hablando, Pedro se había hecho un bosquejo de 4 pasos. Y arranca con el primero y ¡pum! El Espíritu Santo le arruina la prédica. Imagínate si Pedro hubiera dicho, Espíritu Santo, para un poco, ¿para qué hago bosquejo toda la tarde? Me encanta. Que la arruine completa el Espíritu Santo, que la haga como quiera. ¡Pah! Si mientras estaba hablando, qué fabuloso esto. Dice, mientras aún hablaba Pedro, esta palabra, el Espíritu Santo cayó. Aparte esa palabra, no cayó, onda, ¡puf! No que planeó. Tocó la puerta, permiso, cafecito. No. ¡Pum! Cayó. Y si no me gusta, problema tuyo. El Espíritu Santo no pidió permiso. Porque Él es un río. No es un vasito de agua, es un río. Que sale del templo y está dispuesto a caer, fluir, llevarse puesto todo lo que te ha robado la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Oro que 2024 sea el año del avivamiento y del Pentecostés de la iglesia de los últimos tiempos. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Que Él caiga y rompa todos nuestros planes. Dice, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Imagínate que vos en otro tiempo tenías la profesora de Reiki y entonces decís, no, ya ahora que me convertí le voy a predicar. Entonces llega, le golpea la puerta y le decís, profe, ¿sabe que yo conocí a Jesús? Y ¡pluf! Cae el Espíritu Santo, la profesora de Reiki se convierte y empieza a hablar en lengua. Algo así. Y vos decís, la de Reiki. El ateo. Mi cuñado el ateo. Mi suegra la que me hacía gualicho. Está más convertida que yo. Está prendida a fuego. La veo en la iglesia en primera fila, magnificando a Dios, adorando a Dios. Porque el Espíritu Santo cayó y hizo la obra. El ateo, el inconverso, el adúltero, el pecador, el fornicario, el mentiroso, el drogadicto. Pero el Espíritu Santo, ¡puf!, cayó. Sobrenatural la obra de Dios. Y los religiosos, ¿qué hicieron? Se quedaron atónitos. Si yo esto lo conozco. Los romanos que antes adoraban a otros dioses, los romanos que eran homosexuales, los romanos. Ahora son llenos del Espíritu Santo, tienen conciencia de pecado, entienden la justicia de Dios,
glorifican a Dios, hablan en lengua. Eso es lo que ve el profeta Ezequiel. Este Espíritu Santo es el que estaba sobre Esteban. Dice que cuando los judíos lo querían matar, dice que, pero Esteban, mira lo que dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pero Esteban. ¿Viste que está la frase esta? Pero Macri. Pero Macri. Pero Esteban. Lo querían apedrear, lo querían matar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos, vio la gloria de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Pero aparte, mirá, ¿lo querían apedrear? Sí. Pero puesto los ojos en el cielo, yo estaría mirando de dónde vienen las piedras para saber dónde me tapo, ¿sí o no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos siendo apedreados? ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos siendo cascoteados? ¿Cuántas veces en nuestra vida hay tormentas? Pero lleno del Espíritu Santo, vas a poner los ojos al cielo, vas a ver a Jesús y vas a ver los cielos abiertos y la gloria de Dios, del Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Vas a comprobar la voluntad de Dios. Dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Yo no sé si Esteban lo llegó a ver, pero dice, vio los cielos abiertos, vio a Jesús reinar. Y el versículo siguiente muestra no solo que Esteban muere en la gloria de Dios, pidiéndole, Señor, no tomes en cuenta este pecado, y entonces dice que durmió, sino que además el Espíritu Santo está dejando presenciar a un joven llamado Saulo que va a usar para vengarse de la muerte de Esteban con creces. El diablo dice, voy a sacar uno. Y el Espíritu Santo dice, yo voy a poner millones. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso dice que van a venir contra vos, pero van a correr en desbandada. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es este Espíritu Santo, este río que profetiza Ezequiel. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es ese Espíritu Santo que activa en nosotros el carácter de Cristo. Es ese Espíritu Santo el que pone en nosotros sus dones. Dice 1 Corintios 2, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando en el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Y cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otro fe por medio del mismo Espíritu, a otro por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otro poderes de milagro, a otro profecía, a otro discernir espíritu, a otro hablar diversas lenguas y a otro interpretar lengua. Todo eso lo hace el mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Está diciendo, ustedes en otro momento servían a dioses mudos. Ahora sirven al Dios cuyo Espíritu Santo va a hablar por medio de cada uno de sus hijos e hijas. A través de algunos por medio de sanidades, a través de otro por medio de profecía, a través de otro de hacer milagros, a través de otro con espíritu de fe, a otro con palabra de conocimiento, a otro con palabra de sabiduría. Dios no es un Dios mudo, Dios no es un Dios muerto, Dios no es esa estatua. El Dios al que servimos es el Dios del Espíritu Santo que se mueve en la iglesia y a través de la iglesia para decirle a todo el mundo que Él está vivo.
La gente va a ver el carácter de Cristo en vos y la gente va a ver los dones del Espíritu Santo en vos. La gente va a ver el carácter de Cristo en vos, pero va a ver también la bondad de Dios a través tuyo. Por eso nunca debe competir el carácter de Cristo y el poder de Cristo en medio de la iglesia. No es o el carácter o los dones, es el carácter y los dones. Es el carácter y el poder, porque dice, me seréis testigos. Solamente el Espíritu Santo puede poner conciencia de pecado en la gente en nuestra predicación, solamente eso. Por eso a mí me gusta esta frase que dice Josías García: id, anunciar, y dice después, pero Josías dice ir, anunciar y demostrar. No solo anuncio lo que Dios está hablando, sino que te muestro que tenemos un Dios vivo. Vivo, que responde nuestras oraciones, vivo, que se mueve, que se manifiesta, vivo, que está ahí para fortalecer cuando estás cansado, que está ahí para hacer milagros, que está ahí para hablar cuando nadie puede escuchar, que está ahí para traer conciencia de pecado. El Espíritu Santo es la manifestación de un Dios vivo. ¿Cuántos quieren que los que están a tu alrededor puedan ver en vos un Dios que está vivo? Yo quiero que la gente diga, Rodrigo, desde que te veo a vos, me doy cuenta que Dios está vivo. Yo antes pensé que, no sé, que la religión era una cosita como una energía por ahí, o que era una cuestión de un cuentito, no sé, un mito. Pero ahora, viendo tu vida, digo, Dios está vivo. Jesús está vivo. Jesús resucitó. Yo no lo vi en la tumba, pero te veo a vos y digo, resucitó. Jesús resucitó. Jesús resucitó y lo veo en tu vida. Lo veo en tu vida. Si Jesús no hubiera resucitado, lo que a vos te pasa no podría pasar. El Espíritu Santo es un río que quiere fluir. Y Él nos está llevando a comenzar este año en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de la intimidad. Llevándonos más profundo, pero está haciendo crecer su obra siempre en comunidad. Hace un tiempo atrás hablábamos con Pri de lo que entendíamos que Dios quería hacer en Fune, pero éramos dos. Nadie más lo sabía. El Espíritu Santo y nosotros, dice, ¿no? Y dijimos, no puede quedar esto acá solo entre nosotros. Lo que el Espíritu Santo puso en nosotros, y esto lo que nació en intimidad, tiene que crecer en comunidad. Y comenzó esta congregación. Y creo que no había pasado 1 año y medio que habíamos empezado la escuela de ministerio. Porque dijimos, lo que se multiplica en otros, esos otros lo tienen que multiplicar en otros. Y esos otros lo tienen que multiplicar en otros. Todo lo que arranque en intimidad tiene que crecer en comunidad. La visión de Ezequiel dice que muestra muchos árboles, pero hay un mismo río, es el Espíritu Santo. Pero hay muchos árboles. Y creo que ejemplifica mucho Efesios capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, con toda sabiduría y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Hay una obra de Dios que ha nacido en intimidad, pero que tiene que crecer en comunidad, porque hay muchos árboles, pero todos estamos nutriéndonos de un mismo río.
de su Espíritu Santo. Él dice, puede haber diferencia entre ustedes, sí, dice, pero entiendan algo, son más las cosas que los unen que las cosas que los separan, porque dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Siempre, 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 siempre será más importante las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Siempre. Vos me dirás, el carácter de esta persona me ofusca un montón. Saca lo peor de mí. Gloria a Dios. Si saca lo peor de vos es porque eso estaba dentro tuyo y Dios lo quiere sacar. ¡Woohoo! Llegará un momento que tanto apretar el pus empezará a salir sangre, ¿no? Tanto apretar el pus empezará a salir lo de Dios. ¿Es así? No importa cuáles sean las diferencias, siempre serán más importantes nuestras coincidencias, porque hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Es uno. El río, somos muchos árboles, pero es un solo río. Entonces cada vez que vos te corres del río, te secás y tenés que volver. ¿Pero qué pasa? Te estás acercando otra vez a los otros árboles y te molestan las ramas de los otros. Pero ¿sabes qué? El río fluye ahí. Jesús está en medio de 7 candelabros. Jesús está en medio de 7 iglesias pecadoras. Pero ¿sabes dónde está? Ahí. Es imposible llevar una vida espiritual sana sin iglesia. Es imposible. Es imposible porque la gracia de Dios se reparte en el cuerpo, nunca en un individuo. Vos podés orar, sí, y debés. Podés leer la palabra, sí, y debés. Pero la revelación completa solamente ocurre en el cuerpo. Y la vida de Dios solamente se manifiesta en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Él lo decidió así. Él nos hizo interdependientes, nos guste o no nos guste. Por eso vos te podés enojar con el hermano de al lado, podés defraudarte de la humanidad de la iglesia, te podés defraudar de los vasos de barro, pero tarde o temprano vas a volver dándote cuenta que el Espíritu Santo habita en medio de la iglesia. La iglesia hoy es perfecta, no solamente es perfecta por la sangre de Jesús, pero ¿sabes por qué no es perfecta? Porque si fuera perfecta ni vos ni yo podríamos estar en ella. Por eso Dios dice que necesitamos, el apóstol Pablo dice, necesitamos humildad. Es esta virtud que consiste en el conocimiento de mis propias limitaciones. La humildad no me permite juzgar a otro porque yo sé que soy el peor de los pecadores. Pablo dice, de todos los pecadores, yo soy el peor. Cuando vos decís, pero fulanito es malo, pero fulanito es un chismoso, pero fulanito es un vago, pero fulanito es... Después tenés que decir, pero yo soy el peor. Pero fulanito, yo soy el peor. Fulanito y menganito pueden ser terribles. Terribles atorrantes. Pero yo soy el peor. Esa es la humildad. El conocimiento de mi propia limitación. Sabiendo habitualmente qué pasa. Que yo soy bueno para reconocer los errores de la gente. Pero no soy tan bueno para ver mis errores. Si fuera tan bueno para reconocer mis errores, no lo cometería. Entonces Dios permite que tenga que venir un hermanito de al lado y sacarme la curita así de golpe. Aunque te arranque los pelos. Y dice, esto no está sano todavía. Esto no está sano. El apóstol Pablo dice que necesitamos mansedumbre, ¿no? Una persona que tiene mansedumbre es una persona apacible, suave, que recibe fácilmente la enseñanza. ¿Sabes? En la escuela de ministerio tenemos una práctica nosotros. Es de confrontarnos en amor. Está buenísimo esos días.
se pone que arde Troya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que ser mansos. No mensos, mansos. Es decir, a recibir la corrección de buena manera. Recibir la corrección, ser fácilmente enseñable. Decirle al de al lado, tenés que ser enseñable. Cuando somos chiquitos nuestros papás nos enseñan, pero cuando somos grandes a veces perdemos la capacidad de ser enseñables. Y lo peor que te puede pasar en la vida es dejar de aprender. Ese día te volviste un viejo que ya no servía más para nada. Ahora hay gente grande, de mucha edad, que sigue aprendiendo. Y esa gente se mantiene joven, se mantiene fresca, se mantiene sana. ¿Cómo querés llegar vos a tus 80, a tus 90, a tus 100? ¿Cómo querés llegar? ¿Enseñable? ¿Tiernito? ¿O más duro que una roca? ¿Viste? Qué viejo más duro que una roca. Qué viejo cascarrabia. ¿Así quiere que digan tus nietos? Tenés que llegar enseñable. Dice que seamos solícitos en guardar el vínculo de la paz. Es decir, diligente, cuidadoso, dedicado a eso. Me dedico. A ver, ¿qué estás haciendo para mantener el vínculo de la paz? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás edificando? ¿Cómo estás edificando vínculos? ¿Cómo estás edificando puentes? ¿Estás edificando puentes? Buena pregunta. ¿Estás edificando puentes? ¿Estás edificando vínculos? ¿Estás edificando relaciones significativas? ¿Cómo estás siendo solícito en generar estos vínculos de paz? Proponete trabajar en construir vínculos, puentes. No dinamitar puentes. Y por sobre todo dice paciencia, ¿no? Uno le dijo a Jesús, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No. Ay, gloria a Dios. 70 veces 7. ¿Qué? Hasta 70 veces 7. Paciencia. Por último, quiero decir esto. Vamos a tener varias semanas para poder explayarnos en cada uno de estos puntos, ¿no? Pero este pasaje dice que el fruto del río y el fruto de estos árboles era para sanidad de las naciones. El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es para sanidad de las naciones. No solo para nuestra propia restauración, sino para sanidad de las naciones. Romanos capítulo 8, verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estos árboles traen sanidad para las naciones. Estos frutos son el resultado de la vida del Espíritu Santo. Son de la vida de este río. Son de la vida de Jesús. Son de la vida de intimidad creciendo en comunidad. El fruto de este río se transforma en fruto de los árboles. Y comerán las naciones y serán sanas las naciones por el fruto y las hojas de estos árboles. Ezequiel dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en el mar muerto, las aguas se vuelven dulces y todo lo que nada en ese mar vivirá. ¿Hacia dónde corre el río? Hacia el mar muerto. ¿Sabés hacia dónde corre la vida del Espíritu en vos y en mí? Hacia donde hay robo, muerte o destrucción. Donde hay necesidad, ese es nuestro llamado. ¿A dónde corre un bombero? ¿A dónde? Al fuego. ¿A dónde corre un policía? Donde hay un robo. ¿A dónde corre un hijo de Dios? Donde hay robo, muerte, destrucción. Ahí es nuestro llamado. La vida del Espíritu Santo corre hacia donde hay necesidad. La unción de Dios se activa para un propósito y caminar en el propósito activa la unción. Estas aguas fluyen, dice, descienden. Vos hoy estás en otro nivel, pero las aguas del Espíritu te tienen que llevar hacia donde hay necesidad. No para que te aísles como un querubín
como un serafín angelical de mejillas rosadas y rulitos rubios, es para que te ensucies las manos, te embarres las manos y donde hay necesidad, ahí estemos. No para que te sientas tan pulcro que nada te puede tocar, sino para que la vida de Dios pueda fluir hacia donde hay necesidad. Ese es nuestro llamado, buscar donde hay robo, muerto, destrucción, para que la obra de Cristo se manifieste con vida. Y primeramente en mí, que soy el que tiene que cambiar. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que la vida se manifieste. Y luego cuando esa vida se manifiesta, trae vida a otros. Porque el árbol vuelve a producir semilla y la semilla vuelve a producir árbol. Cuando la vida de Cristo se manifiesta trayendo vida a otro. Juan 15 dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que habla. Dice, miren lo que dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. Lo que el profeta Ezequiel ve es que los árboles daban fruto todos los meses. El Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo consejo malo. Y en un momento lo compara a un árbol que está junto a corriente del agua. Dice que da fruto en su tiempo. Porque el que observa la ley en algún momento de su vida da fruto. Pero el que vive en el Espíritu da fruto todos los meses. Da fruto todo el tiempo, no en algún momento. Da fruto todo el tiempo. El que recibe la vida del Espíritu Santo da fruto todo el tiempo. ¿En qué temporada de tu vida estás? ¿Estás en la temporada de abundancia? El Espíritu Santo te va a hacer dar fruto de generosidad. Va a darle propósito a tu abundancia. ¿Estás en una temporada de escasez? El Espíritu Santo te va a hacer dar fruto de gratitud, de alabanza, de confianza, de seguridad en tu proveedor. ¿Estás en un tiempo de gran revelación? El Espíritu Santo te va a dar fruto para que la compartas con otro, para que camines, para que diseñes los planes de Dios. ¿Estás en un tiempo de incertidumbre? El Espíritu Santo te va a dar fruto para que camines por fe, por obediencia. Esperanza contra esperanza. El Espíritu Santo va a hacerte dar fruto en todas las estaciones de tu vida, en todos los meses de tu vida. Este árbol daba fruto todo el tiempo, todo el año, porque la necesidad está todo el año y el Espíritu Santo puede hacerte dar fruto en todas las temporadas de tu vida. ¿En qué temporada estás? ¿Estás en la temporada de la maternidad? Vas a dar fruto. ¿Estás en la temporada de tus estudios? Vas a dar fruto. Serás luz en esa universidad. Se sanarán los enfermos en esos salones. Estás en la temporada de la escuela secundaria, vas a dar fruto. Estás en el tiempo de emprender una nueva empresa, vas a dar fruto. Vas a darle trabajo a otros. ¿En qué temporada de la vida estás? El Espíritu Santo puede hacerte dar fruto en todo tiempo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, no la que está esperando el horóscopo espiritual para el 2024. Es la iglesia que llena del Espíritu Santo todo el tiempo, buscando en la presencia de Dios, habitando en la intimidad, desarrollándose en comunidad, hace transformar la realidad porque todo el año da fruto. Todos los años da fruto. Todas las temporadas de su vida da fruto. Isaías 6, y con esto termino, dice: para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Mira lo que dice después: para que sean llamados robles de justicia,
plantío del Señor y para que Él sea glorificado. El Espíritu Santo viene para que vos y yo seamos llamados roble de justicia, plantío del Señor y Él sea glorificado. Puedes decir amén a eso. Que la gente que entra a este lugar dice, ese parece el huerto del Edén. La gente da un fruto diferente. No importa en qué estación. Dice que había escasez en Jerusalén y compartían todo su bien en común. La iglesia solucionaba los problemas que el gobierno no podía solucionar. Quiero pedirte que te pongas de pie porque estamos terminando este año. Y estamos empezando uno nuevo. Pero no sin ser, por medio del Espíritu Santo, entendido en los tiempos. Porque yo siento que en este 2024 Dios nos volverá a llamar y a llevar a la intimidad. Quiero invitarte que puedas estar orando y decirle, Señor, donde tu Espíritu me está guiando, yo quiero estar. Porque Dios nos está llamando nuevamente a su casa, a su comunión. Porque Dios está invitándonos a ir más profundo en su Espíritu Santo, en los ríos de su Espíritu Santo. Porque Dios está formando una comunidad donde ver crecer lo que surge de la intimidad. Y porque su Espíritu Santo nos dará un fruto para sanidad de las naciones. Decirle, Señor, estamos buscando acá tu rostro. No queremos empezar el año que viene sin comenzar buscando tu rostro. Señor, no quiero comenzar de una manera distinta. Este año, Señor, te busco y quiero ir más profundo, Señor.